Cuando una persona acude a evaluación inicial y comenta que se ha agredido o está pensando en agredirse, podría estar en riesgo de emergencia, sobre todo si se reúnen ciertas condiciones. No es lo mismo si es que además de que la persona está pensando en agredirse, ha tenido un antecedente de ya haberlo hecho o haberlo hecho recientemente. Quizás esta persona tiene un trabajo que le puede facilitar el cometer, el agredirse o inclusive quitarse la vida. Quizás su trabajo consiste en tener acceso a armas o en su trabajo utiliza sustancias tóxicas o químicos que podría utilizar para causarse daño. Hay unos términos ahí abajo que es importante que los puedan conocer para que puedan hacer la descripción de forma adecuada. La agresión es toda conducta dirigida a causar daño hacia otra persona o hacia sí mismo. La lesión sería el daño que la persona ya ha causado o se ha causado. Si una persona viene comentando que se ha autolesionado, la lesión sería pues, los cortes en la piel. Cuando una persona piensa en quitarse la vida, en suicidarse y logra su cometido, es que ha cometido un suicidio. Y si ha quitado la vida a otra persona, es que ha cometido un homicidio. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que viene una persona a la evaluación inicial y comenta que está viniendo porque cada cierto tiempo se realiza cortes, algunos superficiales y algunos profundos en la piel de los brazos, y se los muestra a ustedes. Hasta ahí lo que nosotros sabemos es que la persona se ha agredido y podemos ver las lesiones, autolesiones. No podemos hablar de que sea un intento suicida porque no sabemos cuál ha sido la intención de esta persona. Podría comentarnos que se siente muy mal. Yo cuando estoy pensando constantemente en el error que cometí, siento culpa, empiezo a sentir tristeza, cólera y no sé cómo calmarlo. Al final me corto la piel de los brazos y logra adormecer o distraerme de ese momento y así me calmo. Entonces podría ser que una persona tenga lesiones en la piel importantes o no, profundas o no, pero no necesariamente ha intentado quitarse la vida. Diferente sería que la persona nos comente, yo lo que quería era acabar con mi vida, quería matarme. Si la persona tiene esta intención, ha sido un intento suicida, más allá de que la persona haya estado cerca o no de lograrlo. Otro ejemplo, si una persona acude a consulta y comenta que la vida ya no tiene sentido, que no sabe por qué está yendo a trabajar, inclusive ya va a renunciar y cada vez que está en el transporte público piensa, ¿cómo sería que el chofer se quede dormido, este bus choque y yo muera? La persona está pensando en la muerte, es una idea de muerte, no es una idea suicida. ¿Por qué? Porque en este pensamiento la persona no está participando para causar su muerte. En una idea suicida, la persona sí busca con su propia conducta causar su muerte. Por ejemplo, que una persona diga, en la noche yo estoy pensando en tomarme esta sustancia tóxica para acabar con mi vida. Idea suicida, la persona está pensando con su propia conducta poner fin a su vida. Idea de muerte, una persona en las noches dice, ¿cómo quisiera dormir y ya no despertar? ¿Cómo así nos comenta esto usted? Lo que pasa es que yo he pensado de que, no sé, que algo le pase a mi cuerpo, que falle, no sé cómo, que, que mi cuerpo falle y por algún motivo, no sé cuál, yo ya no despierte para poder descansar del malestar que tengo a mi alrededor. Es una idea de muerte. La persona no está pensando en acabar con su vida usando sus propios medios. Al momento de escribir es importante que lo tengan en cuenta.
No es suficiente con que ustedes vean que una persona se ha hecho cortes o ha tenido una conducta y ustedes interpreten que la persona ha querido quitarse la vida. Es importante preguntar. En la conducta desorganizada, vamos a ver a la persona que está en atención inicial con muchos comportamientos que van a parecer bastante extraños. Por ejemplo, podría ser que esta persona está sentada en consulta, de repente se para y empieza a coger papel higiénico, papeles y se los empieza a meter a la boca y a masticar. O si es que por ahí hay algún útil de oficina, lo agarra y lo tira dentro del inodoro. Las conductas van a variar bastantes. No hay forma de saber cómo es que esta persona va a actuar, porque lo que hace no guarda relación con lo que está sucediendo en ese momento. Podría ser que sea una manifestación de algún síntoma psicótico o de repente no. No necesariamente implica que esto sea una emergencia, pero dependiendo de cuál es la manifestación, podría serlo. Sobre el riesgo vital por violencia, les voy a poner un caso. Es una persona que viene a consulta y les muestra los golpes y moretones que tiene, porque comenta que desde hace ya bastante tiempo el maltrato por parte de su pareja se ha incrementado, usualmente cuando bebe alcohol y regresa a casa los fines de semana. La última vez no solamente la golpeó, sino que la amenazó con un cuchillo de que la iba a matar porque no había preparado la comida. Eh, y ellos son personas de bajos recursos que no tienen para qué comer o con qué cenar. Y hoy día, en la atención inicial, su pareja ha ido a beber alcohol y es fin de semana. Esta persona vive con un niño y no hay alguien más en casa que podría ayudarla ante esta situación. No tiene vecinos cercanos ni familiares cercanos. Esta persona está en riesgo. Y existe un protocolo de cómo se actúa eh, y se coordina entre los establecimientos de salud y del SEM elaborado por el MINSA. Lo pueden revisar, la guía del protocolo está de gratis acceso en internet. En la cuarta parte, los problemas identificados, está dividido en 14 secciones que están agrupados buscando que se pueda abarcar los posibles problemas por los cuales las personas están acudiendo a la evaluación inicial. Antes de empezar con la evaluación, recuerden, subrayen los problemas y especifiquen en el espacio respectivo. Es decir, no solamente subrayen o resalten lo que el paciente comenta o lo que el familiar comenta, sino que describan en qué ha consistido. Eso va a ser muchísimo más valioso. Les va a ayudar a evitarse muchas posibles confusiones. Muchos usuarios pueden venir comentando que su familiar tiene ideas suicidas, por ejemplo, porque le he escuchado hablar. Y si ustedes se dejan llevar por lo que el familiar dice y subrayan idea suicida, podría ser que estén cometiendo un error. Mejor pregunten al usuario mismo, eh, ¿en qué he estado pensando en ese momento? De repente su descripción es más de ideas de desesperanza o de pesimismo o ideas de muerte y no necesariamente ideas suicida. Así que es mejor que pregunten, ¿no? ¿Y en qué consiste? ¿Cómo así se enteró? ¿Qué fue lo que le dijo? O podría venir el paciente diciendo, tengo ataques de pánico desde hace 2 noches. Y cuando preguntamos, nos describe más bien unos síntomas que pueden corresponder al grupo de angustia o ansiedad, pero no es un ataque de pánico. Eso ya lo hemos aclarado en las diapositivas anteriores. Entonces es importante que ustedes puedan preguntar. Les va a ayudar bastante. Y es comprensible porque los familiares o los usuarios no son personal de salud ni trabajan en el área de salud mental, así que ellos no tendrían por qué saber cuál es el término exacto. Inclusive nosotros nos podemos confundir.
lo que va a ayudar bastante es la descripción que ustedes hagan. Y así cuando revisen su hoja, pues van a ver que sí, se han dado el trabajo de conversar con la persona y va a hablar bastante bien de ustedes. En esta primera sección de problemas afectivos está dividido en dos filas. La parte superior, que están con los recuadros celestes, obedecen a síntomas de episodio depresivo, pero no necesariamente, también puede estar en otro tipo de trastornos. Y en la parte inferior, obedecen a síntomas de trastorno bipolar, pero también podrían estar en otro tipo de trastornos. Se los comento para que lo tengan en cuenta, están agrupados así por síndromes. No necesariamente con eso van a hacer el diagnóstico, ya el paciente en la evaluación verán su diagnóstico, pero sí les puede ayudar a organizarse. Y ya con la experiencia que ustedes tengan de conversar con el paciente, no necesariamente tienen que seguir el orden de hacerlo uno 2 3 4 terminar en el 14, sino que más bien utilizando su observación, escuchando al paciente, por qué ha venido el paciente, de qué le interesa conversar, comenzarán por el número por el cual el paciente está más interesado y va a fluir mejor la conversación para el que el paciente se vea acogido realmente, escuchado, y no que estamos nosotros más interesados en completar la ficha. A veces pasa que los pacientes no son muy claros describiendo su malestar. Si sucede así, pueden colocar, el paciente no especifica o no describe con claridad. O podría ser que les comenta, sí tengo este problema, pero ahora no quiero conversar, se me hace muy difícil. Comenta que no desea conversar esto. Escríbanlo, va a ser mucho más útil. Voy a describir bastante de los términos que podrían requerir alguna aclaración, pero no todos. En la primera parte de problemas afectivos, hablan de pérdida de interés y del placer. Tengan en cuenta que esto es válido si es que el paciente ha tenido un cambio. Si es una persona que nunca ha tenido costumbre o no aprendió a ser ordenado en su cuarto y viene diciendo de que mi mamá me ha traído porque yo no tengo interés y no me gusta ordenar mi cuarto, no es un cambio. Esta persona nunca tuvo este hábito. No es que haya perdido el interés porque se pierde lo que se tuvo y esta persona no ha tenido este hábito de hacerlo así. Si más bien al revés la persona comenta, yo antes sí era bastante ordenado, me gustaba tener mis cosas ordenadas, me gustaba salir a jugar partido con mis amigos, ahora ya no tengo ganas y las veces que lo he hecho ya no me siento bien. Ahí sí lo subraya. Por eso es importante preguntar. Sobre valoración negativa, usualmente la persona les va a describir que tienen un concepto de sí mismos en el cual se ponen en una posición inferior o por detrás del resto, usualmente con un ánimo de tristeza. En el autorreproche, la persona en su discurso tiende a criticarse, a juzgarse con la emoción de cólera, de estarse criticando constantemente. En el pesimismo más es que la persona ve sobre su futuro próximo o lejano con una consecuencia desfavorable, de que no le va a ir bien. En muchos de estos términos a veces se solapan. A veces no puede estar muy claro cuál de ellos son, pero lo importante no es tener el término, sino más bien la descripción. Sobre ideas, intentos suicidas ya le he aclarado en unas diapositivas anteriores. En la parte de abajo, las personas que tienen trastorno bipolar podrían manifestar ánimo muy elevado de dos maneras, o estar muy alegres o eufóricos, o con irritabilidad sin que haya una explicación razonable, y podrían tener mucha energía, más de lo habitual, y no cansarse, hacer más actividad física de la que está acostumbrado, y esto va a llamar la atención de las personas. Podría ser que habla demasiado rápido, con mucha prisa, interrumpe, que está con mucho entusiasmo y desinhibido para hablar con las demás personas, cosa que no era así.
involucra un cambio y hasta podría empezar a hacer donativos, regalar o comprar cosas y hacer planes que no son muy realistas. Y va a ayudar mucho que los síntomas que estén describiendo los usuarios, ustedes lo puedan acompañar con qué frecuencia se está dando. ¿Se dio una vez? ¿O es que esto se da frecuentemente? ¿Desde cuándo? ¿Una semana o ya tiene varios meses? Va a ser mucho más rica la descripción que ustedes puedan colocar ahí. En la fila 2 se hablan sobre problemas somáticos. Es probable que los pacientes vayan a consulta con quejas de síntomas físicos, los problemas somáticos. Muchos de los problemas de salud mental vienen acompañados con estos. Podrían pertenecer a algún tipo de órgano o sistema del cuerpo si el paciente viene quejándose de presión en el pecho, palpitaciones, taquicardia, pertenecen al aparato cardiovascular. Podrían haber síntomas a distintos tipos de órganos del cuerpo, del sistema, por ejemplo en el tracto gastrointestinal, llenura precoz, náuseas, cambios en el patrón de evacuación como estreñimiento o diarreas. Muchos de estos síntomas físicos pertenecen a trastornos de somatización, somatomorfos o síntomas somáticos, dependiendo de la clasificación, si es del CIE o del DCM. Aún así no son exclusivos de estos trastornos, también pueden estar en otro tipo de diagnósticos o problemas, en problemas de depresión, de ansiedad, otros también van a estar presentes. En la fila 3 están agrupados los síntomas de problemas ansiosos. Muchos de los que están ahí descritos pertenecen o podrían pertenecer al trastorno de pánico, pero no necesariamente están ahí, también están en otro tipo de problemas. La crisis de miedo o el ataque de angustia, ya lo hemos explicado en diapositivas anteriores y para poder subrayarlo y considerarlo, tienen que cumplir ciertos requisitos, que la persona haya manifestado ciertos síntomas durante determinado tiempo. Si no, no estamos hablando de crisis de miedo, crisis de angustia. Lo pueden revisar más atrás. De ahí que es importante que ustedes puedan registrar y describir más que llevarse de lo que diga la persona. Tengo crisis de miedo, crisis de angustia, porque de repente no es así, sino que han utilizado esta palabra porque lo han escuchado.